Hitler había estado en el poder durante 4 años y sus tropas ya estaban invadiendo Europa. La guerra civil en España fue un ensayo general para la Segunda Guerra Mundial. Una guerra que protagonizaron los civiles desde el aire. Vale, ya estamos grabando. Desde ese momento será el generalísimo de los ejércitos de tierra, mar y aire. Buenas, José. Buenas. España cumple en los momentos actuales su designio providencial. Muchas gracias por aceptar esta propuesta y poder hacerle las preguntas. Como en otras épocas, derrama ahora su sangre en defensa de la civilización. El mundo, en un mañana próximo, comprenderá la magnitud del sacrificio y entonará sus cantos de agradecimiento. Franco recibe el último homenaje en la Plaza de Oriente. Puedes hacer las preguntas que quieras. ¿Qué imagen tenía usted sobre Franco? Buena, ya, yo no es buena. ¿Por qué tenía esa buena opinión? Hombre, porque yo no conocía la otra parte. A Franco lo conocía, pero hasta que yo me fui a la mili, a los 21 años me fui a la mili, que me mandaron a Barcelona. Y allí estuve hasta que me licencié. Yo sobre Franco, pues la imagen es que íbamos a la calle, íbamos tranquilos y podía irte de madrugada y no pasaba nada. ¿Qué escuchaba opinar a la gente sobre Franco? Bien, sí, porque mi padre era forestal e incluso los mandaban a hacer guardias a los presos. Nosotros íbamos a Madrid. En época de Franco, y por la calle ibas tú como citar cosas. Había una cosa, por ejemplo, uno que era tío mío, que estaba por ahí huido porque por lo visto era de izquierda. Y entonces dijeron que fuese de izquierda o de algo, y no tuviese nada, que podía regresar a su sitio. Y regresó, pero no fue verdad, porque cuando llegó el camión se lo llevaron a todos. Y uno que estaba debajo de la mesa, mi padre le dijo, "Chico, no salga ahora", que sabía que él no tenía culpa ninguna de nada. Y entonces se quedó ahí y el camión se llevó a todos. Fue cuando dijeron que el que se presentara, que no había hecho nada, que no tenía nada que hacer. Un respeto, que era el mandatario, y le tenemos un respeto. Pero se presentaron y todo lo que llegó, se lo llevó. Y mi padre, que era forestal, intervenía en las cosas esas de un forestal, otro día iba otro. Y entonces le dijo que no se saliera, que de momento se lo llevaba al camión y no había nada que hacer. Vale. Y efectivamente se quedó, luego salió a la calle y ya tiene que montar cosas. ¿Qué papel tenía la iglesia entonces? ¿Qué papel tenía el cura en la vida del pueblo en cuanto a la educación, las costumbres? Hombre, si era censura? un papel muy importante. Porque ¿usted cree que ha cambiado el papel mucho de la iglesia actual a la de entonces? No, mucho no. Ha cambiado algo, pero al fin y al cabo se basa en lo mismo. Bien, yo iba a misa allí y la misa era estupenda. El cura, estupendo. ¿Conoce a alguien en la época franquista que hubiera sufrido prisión, exilio o fuera asesinado por sus ideas? No. Un tío mío, que cuando dieron la orden esa de que el que no hubiese hecho nada malo, que yo no sé lo que había hecho él, que si se presentaba, que no pasaba nada, porque ese tío mío estuvo por ahí siempre huido ya, con el miedo, era de izquierda. Y cuando vino y llegó el camión, se lo llevó igual que a los demás. ¿Y conoce a alguien que participara en la oposición al franquismo en los años 60 o 70, por esa época? No. ¿Pero conoce a alguien que estuviera en contra de Franco, pero lo llevara de forma privada?
Alguien había. Conoció gente, ¿verdad? Vale. ¿Mucha gente? No, muchas no, pero algunos se veía que hablaban mal de la... ¿Cree usted que la gente tiene que tener cuidado con lo que decía sobre Franco? Hombre, por supuesto que sí. ¿A qué edad se empezaba a trabajar? A trabajar. Yo empecé a los 21 años cuando ingresé en la forestal. 18 o 20 años. ¿Cuáles eran los oficios más comunes? Pues ama de casa, en oficina y también había gente que estudiaba una carrera. En el campo. Yo, como estaba en Araque, la mayoría de la gente trabajaba en el campo. Yo tenía un hermano que trabajaba en la oficina. ¿Los sueldos eran buenos? Bueno, regular, pero no había el gasto que hay ahora. Regulares. ¿Sí? ¿Era lo suficiente como para tener una familia? Hombre, para tener una familia, sí. ¿El horario de trabajo? ¿Cuál es lo que usted tenía? ¿Qué entraba? ¿Entraba a trabajar por la mañana? A las 8. Entraba a las 8 y salía. A las 2 por ahí. ¿Cuánto trabajaban esa gente? No lo puedo decir, pero todos los días se bajaban por la mañana muy temprano y terminaban tarde. En aquellas fechas, ¿no? ¿Cuál era la edad de jubilación? Para los 65. 65 me parece. ¿Qué conoce o recuerdan de los años del hambre? Bueno, yo recuerdo que yo iba con mi madre a una cola de una tienda, una cola enorme, con una cartilla, para coger a lo mejor 1 kilo de azúcar o una barra de pan. Mal. Fueron malos porque yo hasta que no me fui a la mili, o sea, cuando me fui a la mili ya no, pero hasta que no me fui a la mili yo no trabajaba. Era mi padre y mi padre pues, tenía un sueldo y comíamos y vivíamos. Había que cartilla, había que solicitar cartilla. ¿Cuál fue la diferencia entre los años de posguerra, en los años 40, y los años del desarrollismo económico tan Hombre, grande que tuvo un España cambio en los años enorme. 60? Hombre, un cambio enorme de pasar mucha hambre a después tener no una abundancia de sobrarnos, pero ya tener para comer. Bueno, había gente a favor y había gente que estaba en contra, dependiente de cada uno tuviera su ideología, ¿no? La vida era mucho peor. Estaban mal. Había mucha gente que no tenían trabajo ni tenían, y entonces eso vivían mal. Pero ya después, entonces se vivía mejor ya. Por lo menos yo vivía mejor, porque ya yo tenía un oficio, una cosa. ¿La ideología le mantenía de forma secreta o pública? Más bien en vida de Franco secreta. ¿Emigró mucha población? Sí, bueno, Alemania, Argentina, Brasil. ¿Y por qué emigró para allá? Hombre, porque iban a buscar un porvenir, ¿no? Que aquí no lo tenían. Pues había trabajo de todo, yo qué sé, una fábrica y cosas de esas. ¿Qué diferencia había con el hombre, o sea, la mujer? La mujer mucho peor, ¿Por qué? porque los hombres trabajaban en el campo y eso trabajaban, pero las mujeres no podían trabajar casi en ningún sitio. ¿Quién cuidaba a los hijos? Normalmente la mujer. ¿Qué grado de autonomía e independencia tenían las mujeres? Un poco, Respecto al marido. poco. Libertad ninguna. Estaba bajo el mando del marido. El marido era el que mandaba. ¿Cuál era el nivel de educación y formación de la mujer? Pues dependiendo de cuando la que podía estudiar y la que no podía estudiar, porque había gente que querían estudiar y no podían estudiar porque no tenían Vale. medio. ¿Qué diferencia de trato, cómo se trataban a los chicos y a las chicas en casa? A las chicas no se les obligaba prácticamente a nada. Los chicos eran los que tenían que obligarlos a un sitio, trabajar en un sitio. Y las chicas no, las chicas se ocupaban de casa. La cosa de caza. Los hombres los que mandaban en la caza y en todo eso. Y la mujer es lo que el hombre mandaba. ¿Usted cree que en ese entonces la figura del hombre era superior a la de la mujer? Por supuesto. ¿Cree que tenía más oportunidades el hombre para formarse académicamente que la mujer? Hombre, claro que sí. ¿Cómo eran las relaciones homosexuales? ¿Cómo se veían? Uf, mal, a escondidas. No libertad ninguna. Estaba mal vista. ¿Conoció usted algún homosexual? Sí, ¿Lo llevaron de forma privada? sí. ¿Usted a qué jugaba con los chicos? Por la chica hablarle como si fuera mi novia y esas cosas.
¿Qué aprendía en la escuela? ¿Usted qué aprendía? Estudiar, restar, sumar, con las operaciones, pero lo que no se podía era hablar en la escuela mucho los chicos. Allí dentro de la clase no se podía hablar y eso, solamente las cosas de la clase. El maestro había que hablar de él. Y no había chicos y chicas. En la escuela que yo tuve no había nada más que varones. Las mujeres iban a otros sitios, a otras clases. Por lo básico, lo que es matemáticas, lengua, cosas así. ¿Los niños aprendían cosas diferentes a las de las niñas o aprendían igual? Hombre, la niña siempre tenía una diferencia que hacía labores y el niño no. Yo no sé si depende de la libertad, pero los niños no le tienen respeto ninguno a los maestros. Entonces antes había un respeto al maestro. El maestro era el maestro y ahora no. ¿Cómo era en la vivienda? No había cuarto de baño. No había... La cocina era lo más básico del mundo. La casa, a lo mejor con una habitación y un salón pequeñito. No tiene ni comparación a la vivienda de hoy. Muy distinta. ¿Por qué? Porque había menos cosas en las viviendas. No había cuartos de baño. Pero tenías que ver en un salón que tuviera fuera allí, en la casa, pero no era un salón para ducharte y cosas de esas. ¿Recuerda usted transformaciones en el lugar urbano que ha estado? Es decir, construcción de barrios nuevos, equipamientos nuevos. Hombre, por supuesto. Huelva no está como estaba... ¿Cómo era la Huelva de aquella época comparada con la de ahora? Hombre, mucho más pequeña, ¿no? Sí. Ahora hay mucho más... Se ha alargado mucho Huelva, lo mismo por un lado que por otro. Una diferencia grande a la de entonces. ¿Mejoraron las calles? Algo fueron mejorando, pero al principio no, un cambio total, porque ya hay más construcciones, hay más cosas que antes solamente la vivienda que tú vivías y muy escasa. Contaminación de hoy no es las que había antes, porque antes no había fábricas, las fábricas las han puesto del año 60 para adelante. Entonces antes no había contaminación ninguna. ¿Cuánto estuvo usted en la mili? ¿Y cuál era la edad de reclutamiento? Yo me fui a los 21 años y luego estuve allí 2 años, hasta los 23. ¿En qué lugar realizó usted el servicio militar? Barcelona. Eran varias compañías, varias clases, y yo estaba en una clase con un capitán, el que mandaba allí, y un sargento, y yo estaba en la oficina. ¿Qué recuerdos positivos tiene de la mili y qué negativos? Probablemente todo bueno. Yo todo bueno. Porque como estaba en la oficina, pues hacía lo que me daba la gana. Uno que fuera ahora que conmigo, ese no estaba como yo. ¿Qué le pasó a ese? Ese que me tenía que yo que intervenir, si no, siempre estaba mal. ¿Por qué? Porque no tenía cultura ninguna. Yo, en cambio, cuando llegué, llamaron a que quisiera ir a la oficina y yo me fui. Y ese quedó desbordado allí raso. Mientras que el marido estaba haciendo la mili, ¿la mujer a qué se dedicaba? Pues a trabajar en casa, hacer su comida, si había niños, a atender a los niños. ¿Qué diferencia existe entre las celebraciones religiosas del pasado y la actualidad? Como las Navidades, la Semana Santa, el Rocío... Hombre, un cambio enorme. ¿A mejor o a peor? Para mejor. Antes en la Semana Santa había a lo mejor unos cuantos de penitentes y ahora te van con un chorro de penitentes tremendo. Como ni comparación ni a Rocío, el gasto que se hace ahora en el Rocío no se podía hacer antes. Respecto a la Navidad, España es uno de los países que más dinero se gasta en cosas como Papá Noel de ahora o los Reyes Magos. ¿Usted cree que esto es un gasto innecesario, como lo que había antes ahora? Yo lo que opino que disfruten los niños. Si los niños disfrutan con Papá Noel y los Reyes, pues las dos cosas ya. ¿Cuál era la edad en la que solían comenzar los noviazgos? Pues depende mucho. ¿Y cuál era la edad en la que solía comenzar el matrimonio? Después de venir de la mili y eso. Yo tendría 20 y tantos, 25 por ahí. O más o menos como ahora, con 15, con 13, con 16, con 18. ¿Y la de matrimonio?
Pues 25 más o menos. ¿A qué edad se comenzaba a tener hijos? Pues al año y pico de haberse casado. No es como ahora, que ahora se llevan... Si te casabas, pues al año te tenían chiquillos. ¿Cuál era el número de hijos que se solía tener? 4, 5, 6, 7, hasta 8, 9. Bastante. ¿Era común que tuvieran hijos sin casarse? Sí. ¿Estaba bien visto? No. Estaba mal visto. Estábamos mal vistos. ¿Cómo eran las celebraciones familiares? Los banquetes, los bautizos, las bodas, las comuniones, Hombre, a diferencia de ahora. Es que no hay diferencia, no hay ni comparación a las de antes, que tú hacías un cumpleaños o una comunión y lo hacías en tu casa todo. Ahora es a base de restaurantes y cosas de esas. Muchísimo. ¿Por qué? Porque ahora se celebra muchísimo más. Antes lo mínimo. La boda se iba a la iglesia, y a lo mejor un refresco, una cosa, y ya está, no como ahora que se da de todo. ¿Cómo era la televisión de aquella época? Nada, que no se permitía. ¿El qué? Que tuviera cosas en la televisión, muchas cosas no se permitían. ¿Cómo cuáles? Las películas que no fueran... eso lo tenía que Franco que autorizar. Como fuera una cosa distinta. ¿Cómo era la radio de entonces? En la radio, pues escuchando las novelas, que es cuando se escuchaba la radio, ahora no se escucha radio. ¿Y la televisión cómo era? Hombre, ahora es mejor, ¿no? Hay mucha más variación. La televisión de hoy, tú te la pones por la mañana y al otro día está en la televisión. Y antiguamente pues había nada más unas horas de televisión. ¿Cómo eran las fiestas no religiosas, por ejemplo, las colombinas? Las colombinas, no como ahora tampoco, ¿Por qué? porque había más orden. No te dejaban hacer las cosas que se ven ahora. Que ahora son mejores que antes. Antes eran mucho más pequeñas de recintos y ahora hay muchos más grandes, con más cosas, ¿no? ¿Cómo era la moda típica del lugar? Es decir, los vestidos, el peinado, el maquillaje, a diferencia de ahora. Distintas. Un cambio que no moño, el pelo corto, el pelo largo, el trenza más o menos, igual que ahora. ¿La gente suele viajar? Ahora viaja más, antes menos. ¿Cuáles eran los métodos de transporte más utilizados? Se iba mucho en el tren. En el Y tren. en autobuses, pero en el tren iba mucha gente, porque los coches no era como ahora que hay muchos coches. Antes el que tenía un coche tenía que tener posibilidad de tenerlo, ¿no? Normalmente había coches poco a poco. Yo tuve el primer coche un 600 y entonces íbamos más veces, por ejemplo, a ver unas familias por ahí fuera. Pero si no, no había nada que hacer. ¿Qué recuerda de la transición? Un cambio muy importante, de mucha libertad. ¿Cree que usted que la libertad de expresión que hay ahora está bien, está mal, o sea, es excesiva o es buena? A mí no me gusta, porque no hay un respeto a una persona. Tú puedes hablar, pero no con esa libertad que tú le puedes decir a una persona que le tienes que guardar un respeto, ¿no? Entonces a mí eso no me gusta, esa libertad. Libertad de expresión en cuanto, por ejemplo, ya no falta de respeto, sino a expresarse, formas de pensar. Pues sí, me parece bien que cada uno se exprese lo que crea conveniente. ¿Qué expectativa tenía sobre la democracia? Antes teníamos la esperanza de que como teníamos un régimen muy eso y al meternos en una democracia, pues esperábamos una cosa más libre, pero no tan libre. En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, manifestamos a la nación española que queda proclamado Rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Señores procuradores, desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva!
Con la restauración de la monarquía, la oposición de izquierdas incrementa su presión política en la calle para reclamar una ruptura total con el viejo régimen y un gobierno de concentración que convoque elecciones constituyentes. Los primeros meses de 1976 transcurren en medio de una oleada de manifestaciones y protestas en exigencia de una inmediata amnistía. El 5 de julio de 1976, Adolfo Suárez acude a la Zarzuela para jurar su cargo como nuevo presidente del gobierno. El rey ha podido por fin, después de obtener la dimisión de Arias, nombrar a un presidente elegido por él. El nombramiento de Adolfo Suárez causa sorpresa general. Las críticas a la decisión del rey son casi unánimes. Tanto la clase política como los medios de comunicación consideran que Suárez carece de categoría política para emprender las reformas que el país necesita. La opinión general es que don Juan Carlos ha asumido un gran riesgo con este nombramiento. La amnistía es bien recibida por la oposición, que siente que las cosas en España pueden estar empezando a cambiar. Se va a proceder a la votación. Don Antonio Barroso Sánchez Guerra. El paso político más importante del gobierno de Suárez es la presentación en las Cortes para su aprobación de la Ley para la Reforma Política. Votos afirmativos, 425. Votos negativos, 59. Abstenciones, 13. El proyecto de ley ha sido aprobado. Se levanta la sesión. El camino hacia la democracia queda ya abierto. Ahora es el pueblo español quien debe decidir en referéndum si respalda o no la vía de la reforma contenida en la ley recién aprobada. Habla, pueblo, habla. Este es el momento. No escuches a quien diga que guarde silencio. La participación en el referéndum es muy alta, un 77,4% del censo. La ley para la reforma política es aprobada por el 94,2% de los votantes. La ultraderecha, que ha defendido el no, apenas supera el 2%. El resultado es un éxito para el gobierno y para el propio rey, que ha respaldado plenamente el proyecto reformista del gobierno Suárez.